La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegado y amable con todos los demás. Con esta cita de Deepak Chopra, médico, escritor y conferencista indio, ganador del Premio Nobel de Física en 1998, arrancamos este capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor. Estoy muy contento, muy emocionado en realidad de presentarles a Rafa Millán. Él es psicólogo, filósofo, escritor de varias obras referentes a psicología y espiritualidad. Mi estimado Rafa, qué gusto poderte tener con nosotros. ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí y me siento como en casa, aunque haya medio planeta de distancia entre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes, amables seguidores, que una de nuestras formas particulares de iniciar nuestros capítulos de Entrevistados con Juan Carlos Flor es justamente con el brindis virtual. Y aluciendo a la cita de Deepak Chopra con la que empezamos nuestro segmento de hoy, pues, sería muy interesante, Rafa, poderte proponer que hagamos este brindis virtual en donde los seres humanos seamos capaces de ir teniendo esta conciencia espiritual, de ser flexibles, de ser amables, de empoderarnos en primer lugar nosotros mismos y así también con nuestro prójimo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos este brindis virtual a tu salud? Perfecto, a tu salud y a la de todos los que nos ven, amén. Para mí la clave de la espiritualidad, como yo la entiendo, es justamente eso, tener la capacidad de ir abriendo el corazón para que tengamos cada vez una mayor capacidad de acogida, aumentar el clic de recepción, como diría un cabalista. Así que me parece que la flexibilidad es la primera clave. Bienvenida. Salud. Salud. Porque es muy necesario que vayamos conociendo cuál es el verdadero concepto de lo que es una entrevista, su dinámica, su esencia, su chispa. Se trata de un ameno diálogo sin rodeos, entre amigos, pero sobre todo intercambiando aprendizajes con algo de humor, eso sí, tratando temas de la actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa al que llamamos Entrevistados con Juan Carlos Flor. Comentarles, amables seguidores de Entrevistados con Juan Carlos Flor, que Rafa Millán hoy por hoy cuenta con un canal de YouTube y juntamente con su esposa Mardía dan a conocer ciertos tópicos que en este año 2021 están siendo de mucho impacto para nuestro crecimiento espiritual. Rafa, a través del tiempo, varias personas hemos sufrido de algo que en lo particular me he dado cuenta, y es el desarrollo de las religiones de una manera dañina. Tú como especialista en el Islam, si serías tan amable de irnos comentando, bueno, ¿cómo será posible de que nosotros vayamos conectando las diferentes culturas, las diferentes religiones, no para segregarnos, no para diferenciarnos, no para apartarnos, sino más bien para poder tener un crecimiento, una evolución, un desarrollo en nuestro espíritu? Muy bien, perfecto. Este además es uno de nuestros temas y me parece que de alguna manera es el tema de nuestro tiempo. Ya no vale estar cada uno encerrado, ¿no?, dentro de su terruño, dentro de sus muros, en su escafandra, en su pequeño grupo, de una manera un poco exclusiva y a veces exclusivista, como que yo tengo una religión que es la correcta y entonces me opongo a otros que tienen otras religiones que puedo vivir como una amenaza, sino que ha llegado ya el momento, como decías antes con la cita de Deepak Chopra, de pasar a otro nivel, de trascender ese espacio y ir ampliando nuestra capacidad de recepción y de nuestro corazón para poder acoger a unos y a otros. De hecho, para mí la clave sería que la religión, si se vive como un instrumento o como un medio para ser mejor persona y acercarme a lo divino, como cada tradición lo entienda, entonces se convierte pues, en una maravilla y un camino de expresión del desarrollo humano. Sin embargo, si yo vivo la religión como un fin en sí mismo, es decir, que lo que importa es, no lo sé, rezar de una determinada manera, o ir a un tipo de templo en lugar del otro, o tener una teología en lugar de otra teología, y ese es el fin de mi vida, ¿no? Defender una serie de formas más o menos cerradas o dogmáticas, entonces se convierte en un veneno. Para mí esa es la clave. Cualquier tradición, religión o cultura vivida como un medio de autotransformación y de desarrollo, bienvenida, es una bendición. Sin embargo, si me quedo encerrado, encastillado, de una manera identitaria y exclusivista, nada más que mi religión como la única correcta, entonces estamos como en el peor de los errores imaginables. Y yo creo que hoy en día ya todo en el tiempo que estamos viviendo, ya los signos del tiempo nos están invitando a que abramos el corazón y seamos capaces de aceptar, como diría el sufí murciano de la época de Al-Ándalus, Ibn Arabi, todas las formas, que nuestro corazón se haga capaz de todas las formas. Nuestras religiones, por decirlo de alguna manera, han tenido algo en común.
los cristianos, los judíos y los musulmanes, al ser religiones monoteístas, tienen ciertas particularidades. Pero bueno, acá nosotros en el ámbito occidental hemos sido de pronto de los menos capacitados para hablar justamente de las religiones. Y nos han dicho cualquier barbaridad acerca de los judíos, acerca de los musulmanes, que los cristianos, etc. Entonces me gustaría, mi estimado Rafa, si sería tan amable, de comentarnos ciertas cosas, ciertas características muy, muy, muy positivas que tiene el mundo islámico, por favor, y que a mí también como una persona, como un ente de que está trayendo este tipo de espiritualidad a nuestros seguidores, pues sería muy, muy importante que vayamos conociendo. Mira, lo primero que te diría es que yo ahora, que esto viene muy al caso también con el tiempo que vivimos, tengo el concepto de religión en cuarentena y con mascarilla, porque habría que ver si en el origen de las diferentes tradiciones los fundadores de las religiones, podríamos decir el profeta Muhammad, podríamos decir Jesucristo, o podríamos decir Buda o Moisés, tenían en su ánimo fundar un grupo y una religión que sea de nuevo una secta, una separación, ¿no? Sectum, de los demás y del cuerpo y del grupo principal. Más bien yo tengo la impresión de que ocurre lo contrario, de que más bien cuando, digamos, a través de las generaciones, la forma de vivir la espiritualidad universal humana empieza a cerrarse en unas formas muy estrechas y muy cerradas y se vuelve exclusivo y exclusivista, como decíamos antes, se transforma en un fin en lugar de en un medio, es cuando viene uno de los grandes fundadores a volverlo a colocar en el centro. Entonces yo pienso que se podría, esto que digo a lo mejor suena un poco extraño, que se podría plantear de otra manera, no tanto tres religiones, sino como una única tradición universal con diferentes caras o aspectos, como un océano con múltiples orillas. De hecho, si las ciencias de las religiones que nacen en Europa, siglo XVII y XVIII, bueno, más o menos, hubieran nacido en la India, estoy seguro de que ellos hubieran mirado las religiones, digamos, de Europa, de África, de Estados Unidos, y hubieran visto tal igualdad entre ellas que lo hubieran considerado una única religión y lo hubieran llamado tal vez abrahamismo o monoteísmo o algo parecido, ¿no? Y sin embargo, como la ciencia de las religiones surge en la India, o sea, surge en Europa, cuando miramos a la India nos parece que hay una única tradición, cuando en realidad son muchas y muy diversas. Hay quien habla de más de 3.000 religiones solamente en el subcontinente indio y sin embargo nos parece que judaísmo, islam y cristianismo están muy separadas y son muy diferentes unas de otras. Y en cuanto a lo que se refiere al islam, me parece que esto es especialmente claro, porque islam, para empezar, no es un sustantivo, es un adjetivo. Es decir, no es una cosa, no es una hipóstasis, no es un club al que yo me apunto, vale, pues ahora pertenezco al Islam como otro puede pertenecer al cristianismo o al judaísmo, sino que Islam en su sentido original es una palabra corriente del árabe en el uso de la época del profeta, que quiere decir entregarse a lo divino. Se suele mal traducir como sumisión, que sería más bien taslima. Para mí no es una traducción correcta, más bien sería Islam, que tiene, como ya sabes, como en hebreo funciona igual con raíces, la raíz trilitera sin lam mim SLM, que es la que está en Islam, está también en salam, que tiene que ver con la paz, en sulam, que es escalera, está también en aslam, que es como integridad, pues como salud, también tiene que ver con la armonía de conjunto, con la integralidad de diversos componentes. Entonces, para mí, la traducción más correcta, y muchos arabistas están de acuerdo, sería la de entrega o armonía. De tal manera que hacer Islam, el profeta, si leemos desde esta perspectiva al Corán, lo que está llamando todo el tiempo es a no identificarse con un grupo exclusivo, sino intentar simplemente entregarse a la divinidad. Y de hecho en el Corán se llega a decir, cuando se están hablando con cristianos y judíos que vivían en la Meca y en Medina en la época del profeta, les llega a decir el profeta, bueno, Alá en el Corán llega a decir, nosotros creemos en lo mismo que se hizo descender para vosotros, en el Injil, que es el Evangelio, la Torá y también en los Salmos. Así que yo creo que se podría encajar perfectamente. No creo, es que, ¿cómo decirlo, no? Cuanto más, a mí se me han diluido esas diferencias. Cuanto yo que vengo de un contexto cristiano y que he conocido a un maestro espiritual sufí en un contexto musulmán, y ahora estoy conociendo un poco más en profundidad el judaísmo a través de la cábala de Mario Sabán sobre todo, se me han ido diluyendo las diferencias, ¿no? Cuanto más lo miro y más me acerca, más parecidas me parecen. Entonces Mardí y yo en el canal hemos bautizado esto como una enfermedad espiritual, si me permites la broma, que llamamos hipermetropía espiritual. Cuando miramos las diferentes religiones ya no vemos diferencias, solamente vemos un solo corazón y a ese corazón queremos partir. También hay un autor español que se llama Javier Meloni, que tiene varios libros al respecto. Uno de ellos, a mí el que más me interesa, se llama Perspectivas de lo Absoluto, en el que él intenta encontrar en las diferentes espiritualidades, incluso en las religiones orientales de la India y en el budismo, todos los elementos que tienen en común, no solamente en lo externo, sino en lo interno y especialmente a través de la mística. Y entonces hace una especie de mapa con 3 círculos concéntricos, ¿no? Los aspectos exteriores y rituales en que las religiones son diferentes, unos aspectos intermedios que tienen que ver con el mundo imaginal en el que están mucho más cercas y ya un aspecto central en cómo se vive la experiencia
inefable en realidad del acercamiento a lo divino o del acercamiento a lo absoluto, que es igual en todas las religiones. Un libro muy recomendable para entender esta idea de un océano con múltiples orillas, que es a los que nos tenemos que, digamos que es hacia lo que tenemos que ir en el tiempo que corre. Si no, ¿qué vamos a hacer? Estar peleándonos unos con otros por cuestiones teológicas que además nos dan igual. No, es que Dios es tres, no, Dios es uno, la Trinidad o la unidad, o es que el profeta no puede ser porque ya Jesús, el Hijo de Dios. Pero si estos son cosas que no entendemos, ¿quién entiende de verdad qué es la Trinidad? ¿O quién entiende qué es la unidad divina? ¿Quién entiende de verdad, de corazón o profundamente, filosóficamente, teología? Nadie lo sabe o nadie lo entiende. En el fondo son palabras, ¿no? Estamos quedándonos y estamos peleándonos por palabras, ¿no? por algo que no tiene ningún valor y dejando la experiencia verdadera de la unidad y del amor fuera, ¿no? En el sufismo, que sería algo así como la mística del Islam, podríamos decir, aunque hay muchas definiciones de sufismo, y hay quien dice que el sufismo, hay sufismo sin Islam o que no tiene nada que ver el sufismo y el Islam, habría muchas maneras de verlo. Se suele decir que la bendición está en el encuentro, basado en un ayat, en un versículo del Corán, que dice, os he creado, ¿no? Hablando Dios en primera persona, os he creado en pueblos y en comunidades y en naciones diferentes para que os conozcáis unos a otros y en medio de ello me reconozcáis a mí. Es decir, ¿por qué somos naciones y pueblos y comunidades diferentes, ¿no? Si hemos de atender el Corán de manera literal para conocernos unos a otros y en esa diferencia encontrar a lo divino. Desde tu perspectiva como especialista, como profesional en el área de la psicología y también como este bonito caminar espiritual en el que tú te encuentras inmerso, la Biblia en el ámbito cristiano, la Torá en el ámbito judío y el libro del Corán en el ámbito musulmán, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es esa cosa tan en común y que tú justamente como que defiendes, como que quisieras que aún más potenciemos en estos tres libros sagrados, por decirlo de alguna manera? Mira, en el propio Corán se habla muchas veces del al-Kitab, que significa algo así como la madre del libro, que se ha interpretado siempre como el Corán celeste, del cual el Corán terrestre no es más que la sombra. Igualmente se habla también de una Torá celeste y también podríamos hablar, ¿por qué no?, de una Biblia celeste, ¿no? Los tres libros son reflejos o sombras del verdadero libro sagrado, que es el libro que está junto a la divinidad, o es un libro espiritual al cual no tenemos un acceso directo, digamos, a través de letras o de formas, porque una vez que el espíritu cristaliza en formas concretas, también hay algo que se pierde. Sería como decir, ¿cuál es el lenguaje verdadero? ¿El inglés o el español o el sánscrito o el griego? Pues todos y ninguno, no hay ninguno que sea, unos son mejores para expresar cierto tipo de cosas, otros son mejores para hablar de otro tipo de cosas, a lo mejor uno tiene, como dicen de los esquimales, pues 16 palabras para referirse al blanco, otros tal vez sean mejores para hacer teología o filosofía, otros son mejores para hablar del amor, pero todos los lenguajes son verdaderos. ¿Y cuál es el lenguaje más correcto? Ninguno. Hay algo que es el lenguaje, que es totalmente inexpresable. ¿Cuál es la esencia misma del lenguaje? Pues no lo sabemos qué es el lenguaje, es algo totalmente misterioso y maravilloso, ¿no? Y algo que parece también casi de origen espiritual y divino, ¿no? Sin embargo, lo único que tenemos son nuestros idiomas, ¿no? Y sería una tontería pelearse por decir, no, el español es el bueno, no, es el inglés, y nos peleamos por eso. Pues igualmente con las religiones, que son diferentes metáforas para acercarnos a lo absoluto, diferentes momentos en los que Dios, si queremos hablar en un lenguaje teísta, habló en primera persona, enfrentarse por cuál es la religión correcta, aunque la historia de la humanidad es casi la historia de los enfrentamientos religiosos, pero desde una perspectiva espiritual me parece una tontería, ¿no? Y hay un chiste, ¿te puedo contar un chiste? Claro que sí. Sí, esto lo vi en la teleserie South Park, que tiene también algunas cosas geniales, en que se veían a un musulmán, un budista, un cristiano, que estaban en las colas del infierno, ¿no? que iban a entrar directamente al infierno, había como largas colas, entonces estaban todos muy enfadados porque cada uno de ellos había vivido muy bien su religión, ¿no? Entonces el musulmán decía, pero si yo he sido un buen musulmán, he hecho todo el ramadán, he hecho todas las oraciones, he cumplido todas las reglas, ¿cómo es que estoy aquí al infierno? El cristiano igual, yo también he sido buen cristiano, y el budista, y de pronto se acerca a una especie de funcionario del infierno que está ahí tomando nota de qué almas van pasando y dice, lo siento, evangelista, metodista, o sea, cristianismo evangelista, metodista, reformado. Esa era la buena, ¿no? Y entonces se ve cómo sube la cámara al cielo y están todos vestidos así con una chaquetita americana, así con la guitarra, tin, 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 no, que son los únicos que se han salvado, ¿no? Ojo, pues está claro que así no puede ser, ¿no? No puede haber una religión que sea la buena y todos los demás al infierno, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que lo vive así, ¿no? Hay muchas personas que piensan que su religión o su tradición es la única correcta. Para mí esto se explicaría desde una perspectiva sobre todo psicológica, porque están identificados todavía con una, digamos, con un nivel de conciencia o con una etapa del desarrollo que podríamos llamar mítico o mágico, mítico arcaico o algo así, siguiendo la psicología transpersonal, que en Wilber, por ejemplo, y todavía tenemos que dar un salto a una visión pluralista, ¿no? A una visión en que seamos capaces de entender esa pluralidad no como algo que me agrede, sino como una riqueza y encontrarnos justo en el medio, como decía este ayat del Corán, ¿no? No en lo que nos separa, realmente, si lo sabemos mirar, es lo que nos une. De hecho, en esta hipermetropía espiritual, yo ya no sé quién es el otro, ¿no? Esta primera pregunta que me hacías, o no sé si fuera de cámara o ahora, hablando de otras religiones o
aprender de otras culturas, pero ¿quién es el otro? ¿Tú eres el otro o yo soy el otro? O no, porque a la vez somos muy diferentes, pero a la vez somos iguales, ¿no? O el otro es que en el musulmán o el cristiano, una vez decía un amigo, pero hombre, ¿cómo vamos a hacernos musulmanes? Eso es una religión que nos pilla muy lejos, ¿no? Porque Muhammad vino a la península arábiga. Y le digo, bueno, claro, y Jesucristo nació en Barcelona, ¿no? Entonces podemos ser cristianos, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuál es la religión buena o cuál es la mala? Pues todas y ninguna según lo vivamos, ¿no? Si lo vivo como un castillo desde el cual atacarte, mal. Si lo vivo como un trampolín en el cual ser mejor persona, bien. Desde tu ámbito, desde tu experiencia como ya un referente dentro del sufismo, ¿qué nos cuenta justamente el Islam acerca de los tiempos supuestamente tan fatales que hemos vivido con esta situación del coronavirus, con la pandemia? ¿Qué nos dice el Islam justamente de esta temporada en la que hemos empezado a vivir los seres humanos a raíz justamente de la aparición del COVID-19? Wow, vaya pregunta. Pues yo creo que aquí te voy a responder para no mojarme yo mucho, te voy a decir lo que me dijo Mario Sabán, un cabalista amigo, que él decía, en esto estoy de acuerdo, ¿no? Y tenemos varios vídeos en el canal sobre el tema, dedicamos un montón de vídeos, ¿no? al tema de la pandemia. Decía, bueno, ¿para qué vienen todas las crisis? ¿No? Pues para que aprendamos algo, es una oportunidad para dar un salto de conciencia. Probablemente en esta primera plaga, ¿no? Podríamos llamar, no lo vamos a conseguir, pero no pasa nada. Pasa como en los tiempos del faraón Egipto, si en la primera plaga no aprendemos, quedan 6 plagas más para aprender, ¿no? Así que ya podemos prepararnos, ¿no? Espero que no, pero yo sí que quiero leerlo así, ¿no? Desde una perspectiva de búsqueda del sentido o desde una perspectiva espiritual, claro que tenemos que entender que esto que está pasando es una oportunidad de crecimiento, para empezar, para darnos cuenta de que ya no vivimos justo lo que decíamos antes con las religiones, que yo ya no vivo aislado en mi tierra, nada más que en mi tradición, como si las demás no existieran. Pues igualmente hemos aprendido que incluso a nivel biológico ya no vivimos aislados, ni del resto de los animales, ni del resto de las personas, ni del resto de las etnias humanas, sino que un chino puede comerse un pangolín o lo que sea, o no sé cuál será el origen del virus, es todavía una cosa incierta, pero bueno, algo que ha pasado en Wuhan o en China, que parece como tan lejano y tan distante, de repente afecta al planeta entero, ¿no? Y ahora con las vacunas pasa lo mismo, ¿no? Hay que vacunarse o no hay que vacunarse, entonces si ponen las vacunas a una población pero no a otras, pues entonces el virus se recrudece, se hace resistente más fuerte y vuelve con más fuerza y la vacuna que hemos puesto aquí ya no vale porque algo ha pasado allí, ¿no? Todos estamos interrelacionados incluso a ese nivel. Entonces, ojalá seamos capaces de aprender ahí. Lo veo difícil, ¿eh? Porque mientras estemos en el Dunya, en este mundo, el Dunya sería como el Matrix, ¿no? El bajo mundo, y mientras sigamos teniendo un inconsciente humano como el que tenemos, ¿no? La creación humana que se inclina hacia el mal y hacia el bien, tiene esa libertad, pues veo muy difícil, ¿no? Que en esta tierra podamos llegar a tener un paraíso o un reino de los cielos. Más bien creo que debemos de buscarlo en cada uno de nosotros, ¿no? Pero ojalá esta crisis sea una hora de la verdad que valga para que abramos los ojos y seamos todos un poco más humanos y un poco más cercanos. ¿De qué otra manera lo vamos a entender, no? Perfecto. Es momento de irnos a una pequeña pausa de comerciales. De regreso estaremos adentrándonos al tema de la psicología. Obviamente, nuestro especialista es Rafa Millán, que en esta oportunidad nos está acompañando desde Madrid, España. Volvemos enseguida. Interbytes, el mejor proveedor de internet por fibra óptica de pasaje. Seguimos trabajando para ofrecerles los mejores planes y servicios de internet con beneficios ilimitados en todos los rincones de nuestro cantón. Además, les recordamos que nuestro horario de atención se extiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados de 8:30 a 13 horas. No olviden seguir nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todas las promociones que tenemos para ustedes. Visítanos en las calles Machala y Rocafuerte esquina. Interbytes, internet a máxima velocidad. En Pelileo, Tungurahua, Mi Granja Supermarket es el lugar que la gente elige para realizar todas sus compras. Nuestros clientes nos prefieren pues contamos con los mejores productos, precios insuperables, infinidad de marcas, ofertas, premios por sus compras y mucho, mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir a comprar en el único supermercado donde encuentras todo lo que buscas? Mi Granja Supermarket, en Pelileo, a 300 metros del redondel de la Guambaleña Bonita. Aquí estamos de regreso, esto es Entrevistados con Juan Carlos Flor. Estamos teniendo un interesante diálogo con nuestro invitado, él es Rafa Millán, quien nos está acompañando justamente desde Madrid, España. A propósito, cuéntanos en unas breves líneas, si serías tan amable, Rafa, cómo está la situación hoy por hoy allá en la capital de la madre patria. Wow.
Me gustaría más, ¿no? La madre patria, ¿no? Fíjate qué curiosa paradoja, ¿no? Porque patria viene de padre y la madre, ¿no? Entonces, ahora hay quien está intentando meter este neologismo que, bueno, puede tener cierta gracia de matria, ¿no? En vez de patria, hablar de matria. Sería mejor hablar de patria y matria, ¿no? Sin Ajá. rechazar ninguno de los dos aspectos, ¿no? Pues, ¿cómo estamos en España y en Madrid? Pues yo creo que como en el resto del mundo, un poco desconcertados, un poco polarizados, ¿no? Yéndonos a un extremo y al otro, un poco peleados unos con los otros. Parece que, como siempre, esta crisis, por lo menos en ese primer aspecto, está trayendo pues, sí, un recrudecimiento de los extremos y un enfrentamiento que no llega a ser ni de lejos todavía, yo creo, algo muy preocupante, pero que sí podría ser la semilla o el germen de un enfrentamiento que podría llegar a ser civil, ¿no? Incluso, bueno, en algunos países europeos, en Francia, está habiendo manifestaciones y problemas todo el tiempo. Entonces, bueno, ojalá seamos capaces de reconducirlo todo y de aprender, como decías tú al principio, de ser flexibles y de poder tener el corazón lo suficientemente abierto como para aceptar otros puntos de vista y otras opiniones, que no haya nada más que una única visión correcta de las cosas, sino que podamos aprender a vivir en una diversidad y en una aceptación de múltiples puntos de vista, porque todo es muy complejo. Desde una perspectiva filosófica eso se ve muy claro, ¿no? Porque ahora parece que se habla, por ejemplo, yo qué sé, pues la ciencia, ¿no? Casi como una nueva religión, ¿no? La ciencia dice que no sé qué, y entonces como la ciencia dice esto, la forma en que hay que actuar, que creer o que pensar es esta otra, pero eso ya no es ciencia. Eso ya es cientificismo, es hacer de la ciencia el saber primero y único, como si no hubiera otras formas de saber o otras disciplinas que complementaran esa ciencia, o como si hacernos una idea global y de conjunto de qué está diciendo las diferentes ciencias, porque ciencia no hay una, hay muy diferentes, con muy diferentes metodologías, ¿no? No fuera una labor filosófica, ¿no? Saber qué es el mundo, qué es la realidad, cuáles son las preguntas importantes y en consecuencia cómo desde ahí, desde la totalidad de lo humano, tenemos que reaccionar a lo que nos está pasando, a la pandemia o a cualquier otra situación política o social, es algo que corresponde a esa visión de conjunto que es más bien filosófica, política, psicológica y hasta espiritual, no solamente científica, pero por supuesto contando con los datos de las ciencias, ¿no? Entonces, esto también se podría hilar con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Otra manera de decirlo es que la clave para mí como filósofo es la dialéctica, esto va a sonar un poco abstracto, pero ya veréis cómo no lo es, la dialéctica del todo y de las partes. Y el problema es cuando una parte quiere tomar el lugar del todo. Es decir, cuando un aspecto de la realidad, por ejemplo, una ciencia, un saber, una religión, una nación, una ideología, se considera como la única válida y verdadera, o la absoluta, o la única correcta, y entonces quieren señorearse de la totalidad. Esa para mí sería la base de todo problema y de toda enfermedad, incluso de una enfermedad biológica como podría ser el cáncer, en que un pequeño grupo de células quiere hacerse con la totalidad del cuerpo con un crecimiento descontrolado, a nivel social e incluso a nivel psicológico, e incluso en las tradiciones y en el sufismo se ve muy claro, en las tradiciones espirituales ocurre lo mismo. En el sufismo se dice que el único pecado que hay, aunque la palabra pecado no está en la tradición islámica, se habla de dhunub, que serían más bien faltas o errores, pero bueno, digamos así metafóricamente, con una palabra más intensa, más fuerte, el único pecado que hay sería asociar a otro. Sí, sería asociar a otro con la divinidad, es decir, meter a Dios en una caja, hacer de lo absoluto algo relativo, es decir, tomar el todo por la parte y quedarte nada más que con un único aspecto como si fuera la realidad completa. También en psicología pasa lo mismo. Es muy peligroso quedarse con una única escuela de psicología, porque hay muchas muy diferentes y a veces incluso contrarias. Y nos pasa como con las religiones. ¿Cuál es la escuela de psicología verdadera? ¿La psicoanalítica o la cognitivo-conductual o la humanista o la Gestalt o la transpersonal? Pues todas y ninguna. Todas aciertan a describir un aspecto de lo humano, que es la realidad más compleja conocida, a mirarlo desde un ángulo, de una perspectiva, y desde ahí lo que dicen es correcto, desde su contexto determinado lo que dicen es correcto. En lo que falla la gran mayoría de las escuelas, igual que las religiones, es en su pretendida exclusividad, es decir, en negar a las demás el derecho a existir y a tener su mirada propia. Es decir, yo puedo ser psicoanalista y estudiar los grandes autores psicoanalíticos y voy a aprender mucho y voy a poder admirar el ser humano de una cierta manera, aunque para mí el psicoanálisis en concreto, bueno, más que una psicología sería una filosofía cultural, pero eso es otro tema. Y yo puedo aprender otra tradición, por ejemplo, psicología cognitivo-conductual o psicología humanista, y todo eso va a irme aportando algo. El problema es quedarme nada más que con una parte, con una mirada parcial, con una banda estrecha y creer que estoy viendo la totalidad. De ahí vienen todos los problemas, porque además entonces ocurrirán muchas cosas que no sabré explicar. Si yo no estoy teniendo en cuenta todas las dimensiones y variables que están interviniendo en un determinado sistema, cuando algo vaya mal, no podré entender qué es lo que está pasando, porque tendré que verlo nada más que desde digamos, los criterios limitados que tiene mi ciencia. Esto en psicología, por desgracia, ha pasado muchas veces. Y de hecho hay una frase que se ha repetido una y otra vez, sobre todo los primeros conductistas o los primeros cognitivo-conductuales, que tal vez sean los que más han incurrido, ¿no?, en este pecado de tomar la parte por el todo, que decían continuamente, bueno, el ser humano no es más que un juego de conductas, o el ser humano no es más que cognición, o el ser humano no es más que un cerebro en una bandeja, ¿no?, diría un neurocientífico.
Y claro que el ser humano es conducta, claro que es un cerebro, claro que el ser humano es cognición, pero es muchas cosas más. El problema es esa exclusividad, ¿no? Decir, ¿qué somos? Pues somos esto. ¿Cuál es la religión correcta? Esta. ¿Cuál es la visión correcta de las cosas o la ontología correcta? Esta, ¿no? Yo qué sé, el materialismo o el idealismo o la, ¿no? Cuando realmente todas están aportando algo y lo difícil y el reto de nuestro tiempo, una vez más, hoy en día, es tener esa mirada de conjunto, esa apertura de corazón y de cabeza en el que podamos caber todos y todas las visiones, porque la realidad es algo increíblemente complejo. No podemos resolverlo con 4 pinceladas simples. Y esto desde la filosofía se ve muy bien. Por eso yo animaría a todos los psicólogos a estudiar un poco de filosofía también. Cuando el amor se va evidenciando hacia el creador en primer lugar y bueno, pues hacia nuestros semejantes, cuando somos capaces de amarnos en primer lugar nosotros, también suceden cosas como estas. Yo tenía la pregunta para hacerle a Rafa acerca de esta conexión directa, ¿no?, entre la espiritualidad y la psicología, y el amor que yo puedo ver en este momento es de que tú, mi estimado Rafa, me evitaste de decir ya esta pregunta y de una vez nos respondiste lo que teníamos planteado acá en el libreto. Bueno, ahora sí, vamos ya adentrándonos a esta parte que me gustaría mucho poderla tratar también, Rafa. El propósito del ser humano en esta realidad desde una perspectiva psicológica y espiritual. Como ya sabemos, una de las cosas, bueno, pues en esta área física, por decirlo de alguna manera, en la que nos encontramos ahora mismo, es justamente alcanzar un desarrollo, una evolución, tratar de ser lo mejor que se pueda. Si ayer yo fui uno, yo tengo que el día de hoy pronosticarme para ser mejor que ayer. Y si es que yo soy hoy bueno, tratar de ser mejor el día de mañana. Entonces, ¿cuál será el propósito justamente de las personas en esta realidad en la que nos encontramos, juntando justamente la psicología y la espiritualidad? Rafa Millán, por favor. Wow, qué buena pregunta. Pues mira, te voy a responder voy a seguir desarrollando el mismo hilo de la dialéctica, con perdón, del todo y de las partes. ¿Cuál es el sentido de una cosa o cuál es el propósito de una cosa? Desde una perspectiva filosófica podríamos decir que es precisamente la manera en que una parte encaja en un todo y que el sentido viene heredado de ese todo hasta las partes. Un ejemplo para que esto no quede como algo así tan filosófico y se pueda entender de manera concreta sería, por ejemplo, una melodía. Si yo escucho una melodía, cada una de sus notas, cada una de las partes de la melodía están armónicamente integradas en un todo mayor y en cierta manera cada nota contiene la totalidad de la melodía. Si yo esa misma nota la escucho fuera de la melodía, no es más que un ruido, pip, no significa nada y no dice nada, pero esa misma materialidad sonora, ese mismo pitido integrado dentro de su conjunto, en su contexto, armónicamente integrado, será belleza. Por esto también la primera vez que escuchamos una melodía que no hemos escuchado nunca, a veces no nos dice nada porque no tenemos una idea de conjunto y sin esa idea de conjunto de la melodía no entendemos cada una de las partes, qué va significando cada una de esas notas. Lo mismo pasa con un sistema de ideas. Cuando en filosofía me enfrento a un autor nuevo, al principio no entiendo nada, tengo que leerme un libro o 2 libros o ir a Wikipedia o ver gente que lo haya conocido y me voy introduciendo en su sistema de ideas y de repente ya cada una de las pequeñas ideas o cada uno de los términos y conceptos que manejo ese autor compactan y cuajan como en un nuevo nivel y ya veo como la totalidad de su pensamiento y lo puedo entender. Pasa lo mismo con una palabra dentro de un texto o con un texto dentro de un libro o con un libro dentro de un contexto. Pasa lo mismo en lo biológico. Una célula es una parte dentro de un tejido. Su sentido tiene que ver con ese tejido, que tiene que ver con un órgano, que tiene que ver con un organismo entero. De esta manera, las partes y el todo siempre están relacionadas. Y el sentido, como la nota en la melodía, es la forma en que esa parte encaja en una totalidad. ¿Cómo se aplica esto a lo humano? Bueno, pues lo primero que tendríamos que ver es ver a qué totalidad estoy o en qué totalidad estoy yo encajando, si realmente estoy encajando en lo total o en un aspecto parcial. Es decir, las soluciones habituales que tiene la mayoría de la gente, como yo veo en terapia, cuando busca el sentido de su vida o el propósito de su vida, pues es buscar algo más grande que mi propia vida para que mi vida tenga sentido. Por ejemplo, una familia, o por ejemplo, dedicarme a una obra, desarrollar una obra literaria o científica o filosófica o social o periodística, ayudar a los demás, o buscar el sentido último, que sería espiritual, ¿no? De qué manera puedo yo servir cada vez a la totalidad de lo que está pasando, teniendo en cuenta hasta donde yo sea capaz por la totalidad de los factores implicados y de las personas implicadas en una situación. Para mí eso sería la manera de encontrar el propósito espiritual, ¿no? Que sería justo ese, ¿cómo puedo yo servir al todo? En el lenguaje de la tradición esto se podría decir de otra manera, que sería los aspectos parciales, podríamos llamarlos ídolos, ¿no? Entonces yo puedo estar sirviendo a ídolos externos, que serían muy evidentes, o a ídolos internos, que son más sutiles, más insidiosos, más difíciles de ver, como puede ser a mi ego, o puedo servir a la fama,
o a una autoimagen o al dinero, o puedo estar al servicio sin darme cuenta de otra persona o de mis propias neurosis, y entonces estoy al servicio de esas cosas, porque el ser humano, yo diría que esto es una cualidad primaria antropológica, estoy juntando muchos temas, siempre está al servicio de algo. No podemos, excepto en la experiencia mística, pero en un ámbito cotidiano no podemos solo ser, sino que siempre estamos haciendo algo, siempre estamos para algo. Esto en filosofía yo lo llamaría que tenemos una cualidad transitiva. No solo somos, sino que somos para algo o al servicio de algo. Entonces es muy importante hacer un análisis para ver al servicio de qué estoy poniendo mi vida. Y entonces, si estoy poniendo mi vida al servicio de algo de muy bajo nivel, como mi propio ego, o como eso, la fama o el dinero, o como, yo que sé, quedar bien delante de los demás, o la búsqueda de placer, entonces tengo que hacer una revisión para ver si eso realmente me vale. Porque lo único que nos puede llenar humanamente, por esa propia dialéctica del todo y de las partes, que es constitutiva de la realidad misma, es buscar aquello más grande a lo que podamos servir. Así que podríamos hacernos, para el que quiera, desde una perspectiva ateísta, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo yo ser un buen hijo de Dios o un buen siervo de Dios? ¿Cómo puedo estar yo al servicio de lo real con R mayúscula? Como nosotros traducimos Dios en un lenguaje filosófico, sería para mí lo real, ¿no? ¿Cómo puedo yo ponerme al servicio de la realidad? ¿Cómo puedo yo hacer el mejor servicio al mundo y a los demás? Eso sería lo que Dios quiere de mí, la forma en que yo como parte encajaría en una totalidad. Y como ves, así queda como todo encajado, ¿no? Los diferentes aspectos parciales, las diferentes religiones, las diferentes psicologías, filosofías, no serían más que medios para llegar a ese fin. Y una vez más, si de ese medio hago el fin, entonces estaría haciendo el pecado de colocar a otro en el lugar de Dios, ¿no? Que sería, en el Islam se llama el shirk, que es, como te decía antes, el peor pecado que hay, ¿no? Asociar a Dios con otra cosa, poner otra cosa en el lugar de Dios, y en vez de estar yo al servicio de Dios o de lo absoluto o de lo divino, estar al servicio de otra cosa. Y para completar esta respuesta, esto que te digo sería desde una perspectiva relativa, ¿no? Podríamos hablar desde una mirada absoluta, como desde la mirada de arriba, desde la mirada divina, o desde una perspectiva relativa, desde la mirada humana, ¿no? La perspectiva del todo o la perspectiva de la parte, lo absoluto y lo relativo. Pues desde una perspectiva relativa, para mí este sería el sentido de la vida, buscar aquello más grande que yo, a lo que yo puedo servir y encajar. Por eso hay tanta gente que se flipa y se obsesiona con ciertas causas muchas veces absurdas, ¿no? Pues yo que sé, un partido político o el nacionalismo o una determinada ideología, yo doy mi vida por ello, ¿no? Porque ahí encuentro como mucho sentido. Incluso el terrorismo, en cierta manera, sería esta aberración, ¿no? De tomar una parte por el todo y decir, no, pues yo doy mi vida por una religión o por una idea de Dios o por mi patria o por un territorio o por lo que sea, ¿no? Y entonces voy ahí y de esa manera parece que doy un sentido a mi vida, vivo y muero para algo, ¿no? Pero insisto, esto sería desde una perspectiva relativa. Posiblemente desde una perspectiva absoluta no haya ningún propósito, porque el secreto último de todas las tradiciones místicas, espirituales y religiosas es que nosotros estamos directamente conectados con lo divino, con lo absoluto y con lo total. Somos un gesto, un aspecto o una dimensión de Dios. Somos la gota en el océano, como se suele utilizar, como se suele decir en esta metáfora, o la ola es el mar. Y entonces, desde esa perspectiva, no hay un sentido o no hay un propósito, ¿no? Porque hay mucha gente que es capaz de vivir la vida aquí y ahora, ¿no? Instalado en el presente, desde una perspectiva espiritual, sin tener que estar buscando nada, sino dejando que aquello que ocurra tiene que ocurrir, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones taoístas o ciertas formas de budismo van un poco por ahí. Entonces, tal vez podríamos decir que desde una perspectiva relativa sea el propósito sea de en qué forma yo como parte puedo encajar en un todo, y desde una perspectiva absoluta, ¿no? Si somos capaces de conectar con la parte mística o con lo más profundo de nosotros, no hay ningún propósito. La vida misma es el propósito de la vida. No vivimos para nada, sino solamente para celebrar la vida, ¿no? Ambas cosas son a la vez. Solamente hay paradoja en el nivel de la mente lógico-racional. Desde una perspectiva espiritual, ambas cosas son a la vez. La falta de conocimiento es lo único que puede ser capaz de matar al hombre. Entonces, yo en realidad estoy muy agradecido en esta oportunidad que nos ha permitido el Eterno para poder conversar de diferentes tópicos, mi estimado Rafa, de irnos adentrando justamente a esta nueva época de conocimiento en donde nos está arrastrando el universo, y que seamos capaces justamente de ser más empáticos, de poder ser más amorosos, de poder ser gente que trascienda. ¿Por qué no llegar a creer que podamos ser alguien de influencia, alguien que la gente admire, y justamente por esa conexión muy, muy directa con el Creador? Rafa, para la parte final, justamente, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuáles serían tus palabras? Ojalá, pues justo ese que tú estabas diciendo, que seamos capaces de abrir nuestro corazón para encontrarnos y para vernos en lo que tenemos de diferente y en lo que tenemos de igual. No hay otro sentido para esta tierra. ¿Qué vamos a hacer? Estar peleándonos toda la vida. Puede que esto suene muy idealista, pero tenemos que empezar a pensar de manera idealista, porque si no, estamos ya perdidos, ¿no? Ya nos habríamos, ya estaríamos rendidos, ¿no? Hay otro chiste, un chiste gráfico que he visto en Facebook que me ha hecho gracia, que se veía como a Dios, así una representación como de Dios, que decía, están tan enamorados de sus religiones que nadie me ama a mí.
¿no? Pues entonces este sería para mí el llamamiento, ¿no? Vamos a mirar desde la religión de cada uno o desde la no religión, desde la tradición de cada uno o desde la no tradición, que eso nos valga como un medio para llegar al fin, que sería ese encuentro con el otro o ese amor divino. Que no nos quedemos en el dedo que señala la luna, como se suele decir, sino que miremos todos hacia la luna, ¿no? Y ahí podremos comprobar que todos somos iguales. Hoy en día ya no cabe otra cosa con el mundo que estamos viviendo. Si estamos ya en una era global, ¿no? En que tú estás en Ecuador y yo estoy en España y podemos dialogar como si estuviéramos aquí. Solamente falta que podamos abrazarnos y que podamos olernos, ¿no? Todo lo demás ya está aquí, ¿no? Ya no podemos hacer como que el otro no existe y como que mi cultura es la buena o que el otro es un bárbaro o que el otro no mirarlo, ¿no? Tenemos que podernos entender unos a otros y no desde una perspectiva buenista, ojo, no así como desde un buen rollo, qué bien, amor y paz universal, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero porque a veces también lo que dices es cierto, no solamente la ignorancia puede llevar a matar a un ser humano. Yo añadiría que puede haber alguna excepción, pero serían muy pequeñas excepciones. Yo que sé, pues alguien que esté, yo que sé, pues atacando a otras personas de manera defensiva, pues a lo mejor ahí se puede permitir ejercer una violencia de manera estrictamente defensiva y siempre proporcionada, ¿no? Como yo que sé, casos así un terrorista o el que esté, yo que sé, disparando contra niños, pues a lo mejor ahí yo si pudiera, pues lo detendría, ¿no? O cosas parecidas, ¿no? Pero son casos muy puntuales, ¿no? En general tendríamos que tener una vida libre de violencia en que desarrollemos nuestro máximo potencial humano, si es evidente, o sea, todo lo que estoy diciendo lo sabemos todos, pero para eso cada uno tiene que llevarlo en sí mismo, ¿no? Como dice Mario Sabán, el cabalista, cada uno tiene que ser su propio Mesías, ¿no? No estar esperando que alguien nos lo haga desde fuera, ¿no? Sino intentar llevar esa era mesiánica a cada uno en la vida para que el reino de los cielos baje aquí y ahora dentro de mi corazón, ¿no? Ojalá seamos capaces de esto. Agradecer entonces a Rafa Millán, nuestro invitado de hoy, psicólogo, filósofo, escritor. Desde Madrid, España, nos ha acompañado en esta oportunidad y bueno, pues amables seguidores de nuestras redes sociales, no será sino hasta la próxima oportunidad en donde les volvamos a presentar otro capítulo de esta serie que con mucho cariño la estamos produciendo desde Ecuador, a la que hemos denominado Entrevistados con Juan Carlos Flor. Hasta pronto, chao Rafa. Gracias.